Bien, acompáñenme ahí en su Biblia al libro de Lucas capítulo 8, versículo 1. Bien, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Hoy quiero darle un nombre a esta enseñanza y la he titulado La Iglesia de la Década. ¿Cómo será la iglesia de la década? Pues bien, en el marco de este congreso Amazing, que hemos recibido prédicas extraordinarias, la Biblia nos habla de la mujer y sabemos que cuando la Biblia habla de la mujer se refiere a la iglesia. En la Biblia encontramos mujeres como Esther, como Ruth, como Débora, pero hoy quiero hablar de mujeres que están presentes en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que estuvieron ahí con Jesús. Y quiero centrarme en 5 mujeres que nosotros vemos en los Evangelios y que representan una característica, una virtud espiritual que para mí hoy yo quiero asignársela a la iglesia de la década. Así que yo quiero ir al grano y empezar con la primera mujer que representa a la iglesia de la década. Lucas 10:38 nos habla de esa primera mujer y cómo será la iglesia de la década. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y esta tenía una hermana llamada María de Betania. Esa es la primera que quiero hablar, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose le dijo a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ojo aquí, solo una cosa es necesaria, dijo Jesús, y María escogió esa parte que no le será quitada. ¿Qué fue lo que impactó a Jesús de esta María? Era la hermana de Lázaro. Pues mis hermanos, hambre espiritual, pasión por su presencia. María dice que había muchos ahí. Marta estaba ocupada, dice que estaba afanada. María se mantuvo a los pies de Jesús. La iglesia de la década tendrá que ser una iglesia con pasión por su presencia, pasión por Jesús. Y no digo solo amor o querer ir a la presencia, hablo pasión por Jesús. Se necesita pasión para enfrentar los años que vienen. Dios levantará una iglesia que tenga pasión por Jesús. Díganme amén, así sea las 3 pastoras que están aquí. ¿Por qué? Porque Marta estaba ocupada. Siempre habrán cosas urgentes, siempre hay gente que sacará excusas, tantos quehaceres, tantas ocupaciones, el trabajo. Pero mentira, esta pandemia nos dejó una enseñanza, que las excusas son solo excusas, que sí hay tiempo para Dios, sí hay tiempo para la familia, sí hay tiempo para tu esposo, mujer, para tu esposa, hombre, para tus hijos, sí hay tiempo para honrar al Padre. Y sobre todo, sí hay tiempo para ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia de Satanás hoy para la iglesia es meter a la iglesia Marta a que sea una iglesia Marta, una iglesia afanada, una iglesia turbada, una iglesia llena de ocupaciones, y entonces perdamos de vista lo que es esencial y lo que nunca nos será quitado. Apocalipsis 2:2 dice Dios hablándole a la iglesia, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. O sea, toda esa gente que trabaja, que echa para adelante, la gente que sirve en la iglesia y que no puede soportar a los malos, y ha sometido a prueba los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer
amor. Mis hermanos, la iglesia de la década tendrá que poner de primero a Jesús y a su presencia. Alguien diga allá en su casa, diga, pasión por su presencia. ¿Y qué pasó? Hay algunos que en medio de esta pandemia se metieron en tantos afanes, en tanta preocupación, en desesperación, en ansiedad por no poder hacer cosas, por no solucionar, que se les apagó el candelero. Una de las consecuencias de que la iglesia ande afanada y no ponga de primero la presencia de Dios, Apocalipsis dice, te apagaré el candelero. Ten cuidado, vuelve a tu primer amor. El candelero representa esa luz que trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Nosotros podemos estar vivos pero muertos en vida. Sin la presencia de Dios, sin ese candelero que es el Espíritu Santo encendido constantemente. Dígame amén, por lo menos la pastora Malena, Ingrid, que están aquí. Necesitamos una iglesia que esté encendida. Y yo creo que este próximo mes, a lo que abramos las puertas de este templo, hay gente que durante la pandemia se enfrió espiritualmente, se desanimó, se dejó turbar. Pero te voy a decir qué va a pasar, que apenas empecemos a entrar por estas puertas, esto es lo que he declarado, el fuego de Dios, la presencia de Dios va a tocar tu vida, va a encenderte en fuego, en pasión, va a encender tu matrimonio, va a encender tu finanza, va a encender tu deseo. Allá el camarógrafo me está diciendo amén, y yo espero que alguien esté diciendo amén en su casa. Mira esto, la dueña de la casa era Marta, porque eso dice, pero la importante para Jesús fue María. Y fue a María la que Jesús exaltó. Fue María la que llamó la atención de Jesús. Fue a María la que tenía pasión por Jesús, a la que Jesús fue a buscar después. Cuando Lázaro muere, escúchame esto, en Juan 11:28, dice, luego Marta regresó donde estaba María y los que lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí, quiere verte. Versículo 29. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Ojo con esto. Salió enseguida a su encuentro. Y Jesús todavía estaba fuera de la aldea. Jesús va y se encuentra con María y luego se pone a llorar. Y luego va y resucita a Lázaro. Mis hermanos, la conversación que tuvo Jesús con Marta, la afanada, fue una conversación teológica. No fue una conversación de fe. No fue una conversación que trajo milagro. Jesús le tuvo que decir a Marta, Marta, tu hermano resucitará hoy. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando nos apartamos de la presencia, no podemos captar los milagros que Dios está haciendo. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando María se enteró, dice, salió enseguida a su encuentro. La iglesia con pasión por la presencia de Dios. Cuando Jesús llama, salimos enseguida a lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús pide algo, eso no se pone a esperar. La iglesia de la década no pondrá a esperar a Dios. Dios será primero. Y cuando pones a Jesús primero, prepárate. Lázaro resucitará, la piedra se quitará, las puertas se abrirán. Jesús se va a encargar de colocarte de primero. ¿Por qué, pastor? Porque una iglesia, ojo, una iglesia que no importa, escúchame, hay gente nueva que me está escuchando. No sé cómo fue tu pasado, no sé cuáles son las luchas que tienes todavía, no sé tal vez en qué pecado estás, que estás peleando ahí con el pecado. Pero cuando hay pasión por su presencia, el favor de Dios te rodea sobrenaturalmente. Un hombre, una mujer con pasión por su presencia tiene favor de Dios. Y amada iglesia, escúchame esto. Si algo necesitamos para los próximos meses, será favor de Dios. Y eso no se compra, eso no se vende, eso no lo da el hombre, eso no lo venden en ningún centro comercial, eso solo viene del cielo. Cuando con humildad le decimos, Señor, yo no puedo, pero es tu presencia en mí, y el favor de Dios te pondrá como cabeza y no cola, te abrirá puertas, te pondrá delante, traerá recuperación sobrenatural. Diga conmigo, favor de Dios sobre mi vida. Fue esta María, cuando dice otro evangelio, estaba Jesús, los discípulos, Marta servía, pero ella derramaba el frasco de alabastro. Gente rendida a la presencia de Dios. La iglesia de la década será una iglesia con pasión por su presencia.
María de Betania, pasión por su presencia. Número 2, otra María, María Magdalena. María Magdalena representa otra característica de la iglesia de la década. Si usted busca en el diccionario bíblico, María Magdalena dice que fue una prostituta, pero la Biblia dice realmente que ella fue una mujer de la que Jesús sacó 7 demonios y fue libre. Y cuando fue libre, ella empezó a seguir a Jesús sin reparos. Siguió a Jesús con fidelidad. Desde Galilea hasta Jerusalén. Usted ve los evangelios, créame lo que le estoy diciendo. Esta mujer no se despegó de Jesús. Empezó a servir, empezó a estar ahí, ¿Qué pasa? La iglesia de la década tendrá que ser una iglesia fiel a Dios a toda prueba. Porque pruebas van a seguir viniendo, problemas seguirán apareciendo. Pero la iglesia de la década es una iglesia agradecida. Es una iglesia que será fiel a Dios a toda costa. Dígame amén los 4 que están aquí, por favor. Diga fidelidad a Jesús. ¿Sabe quién estaba con Jesús cuando lo crucificaron? Cuando murió, cuando todos lo abandonaron. María Magdalena estaba ahí. ¿Sabe a quién se le apareció Jesús de primero resucitado? A María Magdalena. Cuando José de Arimatea entierra el cuerpo de Jesús, dice que ella va a la tumba y dice que un ángel se le aparece. Le dice, ¿por qué lloras? Y dice, ve y anuncia. Luego Jesús le dice, ve y anuncia a mis hermanos que he resucitado. Mis hermanos, fue a esta mujer, una mujer fiel, una mujer que no puso excusas. Ojo con esto, la iglesia de la década, la iglesia fiel, es una iglesia que no pone excusas. La iglesia fiel es esa iglesia que Jesús está buscando hoy. ¿Para qué? Para poder asignarle tareas superiores, para poder entregarle dones, para poder entregarle talentos. Fue a María Magdalena a la que se le apareció el ángel, a la que le dijo, ve y anuncia a mis hermanos, a tus hermanos, que yo he resucitado. Mis hermanos, Dios no tiene excepción de personas, pero Dios sabe quién es fiel y quién no es fiel. Y yo aquí no he venido a condenar a nadie, pero tú hoy debes medirte tú mismo. Tú mismo tienes que hacerte una autoevaluación. ¿Sabes por qué? Porque en estos 5 o 6 meses de pandemia, mis hermanos, aquí se vio quién era fiel de verdad. Aquí se vio quienes no sacaron excusas para Dios. Aquí se vio quienes de verdad le creían a Jesús a pesar de todo. Y mucha gente falló, mucha gente, uno se dio cuenta como que no eran tan fiel como ellos pensaban. Pero ¿qué pasó? Es tiempo que para esta década tomemos la decisión. Voy a ser fiel a Jesús, pase lo que pase. Las excusas son solo excusas, pero en medio de la prueba es cuando muchos botan la fidelidad a la basura. No botes la fidelidad a Dios a la basura. La fidelidad a Dios te garantizará que no importa lo que pase, vendrá el horno de fuego, pero Jesús te protegerá. Como Daniel, te podrán meter en el foso de los leones, pero el ángel de Dios te protegerá. Como Ruth, la moabita, podrás quedarte sin esposo, sin dinero. Ella se quedó con su suegra, ella fue fiel. Ella dijo, ¿cómo te voy a abandonar en el tiempo malo? Ahora es que tengo que ser fiel. Y prefirió pasar tal vez hambre, necesidades, pero Dios le trajo a voz. Y después de estar mendigando, fue dueña de toda la tierra. ¿Qué es lo que te quiero decir? Vale la pena ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios Dios nos va a pedir muchas cosas. Tal vez perderemos cosas, tal vez perderemos amigos, tal vez perderemos negocios, tal vez perderemos, no sé, hasta familia. Pero Dios siempre será primero. Dios te pondrá primero. Y recuerda esto, Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Un ministerio grande no se levanta sacando excusas. Una empresa grande no se levantará sacando excusas. Un colegio como el Boston no se levanta sacando excusas. Un hogar bendecido
donde los hijos, aunque no sean perfectos, los tienes ahí. Eso no se levanta sacando excusas. Se necesita fidelidad. La iglesia de la década será una iglesia fiel en el nombre de Jesús. Levante la mano y diga conmigo: Señor, dame fidelidad. ¿Cómo será probada tu fidelidad? Cuando venga la prueba. María de Betania, pasión por su presencia. María Magdalena, fidelidad. Fidelidad a toda prueba. Voy a hablar una tercera María. María de Belén, la Virgen María, la madre de Jesús. ¿Qué característica tuvo María, la madre de Jesús, con la iglesia de la década? Pues a María se le apareció un ángel y le da una tremenda noticia. Mira, María, lo va a decir a los barranquilleros: María, tú no estás casada, tú no has tenido sexo, pero tú vas a quedar embarazada. Y dijo: ¿cómo será esto? Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que nacerá en tu vientre será santo, será llamado Jesús. Le anuncia esa profecía. Pero escúchame esto: 6 meses antes, el ángel se le aparece a Zacarías y a Elizabeth, prima de María. Zacarías sacerdote, ellos no podían tener bebés. Y Zacarías le pedía a Dios, era sacerdote, no todos podían entrar al lugar santo a ministrar la presencia de Dios, pero él sí, y él pedía constantemente eso. Y el ángel se le aparece a Zacarías y le anuncia ese milagro, así como Dios está anunciando milagros para los próximos meses. Mire, yo le voy a decir algo: los próximos meses serán meses de milagros, serán meses donde ángeles literalmente tendrán que aparecer. No hay otra forma, no hay forma natural de que las empresas de los hijos de Dios crezcan, de que puedas comprar ese apartamento en pandemia, de que tengas carro nuevo en pandemia, de que tu ministerio crezca en pandemia, de que tus finanzas crezcan. No hay forma natural, pero sí puede suceder si Dios hace milagros. Así que Dios viene donde Zacarías y le dice en Lucas 1:8, dice: y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Escúcheme, la iglesia de la década no va a poner su debilidad, no va a poner sus limitaciones como la razón para que el milagro no suceda. Tu limitación es la razón por la que Dios vendrá a hacer un milagro. Dígame amén alguien. Y el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque no creíste mis palabras. Esa fue la razón: no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y Zacarías, escúcheme, se quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuvo incredulidad. No creyó la palabra que venía directamente del cielo. La iglesia que no cree por cualquier circunstancia, si tú hoy no crees lo que Dios te está hablando, por favor, cierra tu boca y no contamines tu casa, tu esposo, tus hijos, tu esposa, tu líder con esa incredulidad. Deja que Dios te procese, deja que Dios nutra tu corazón, deja que Dios te llene de fe. Escúchate las prédicas de este fin de semana 3 veces cada una. Llénate de fe, y cuando te llenes de fe, habla. Pero mientras no tengas fe, por favor, no hables. En cambio, cuando se le apareció a María, la Virgen, María le dijo al ángel, Lucas 1:34, ¿cómo será esto? Porque soy virgen. Dijo: no he tenido esposo, no he tenido sexo. Y ella dijo: desde que yo sé, un hombre y una mujer se unen y quedo embarazada. Pero tú me dices que será así sin casarme. Y entonces respondió el ángel: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María dijo: entonces, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Este es el secreto. La iglesia de la década será una iglesia que tendrá fe a toda prueba. Se rendirá a la palabra de Dios. La iglesia de la década dirá: Señor, haz
hágase conmigo conforme a tu palabra. Los milagros que vas a hacer de acuerdo a tu palabra. ¿Quieres ensancharme? Que sea de acuerdo a tu palabra. ¿Quieres prosperarme? Que sea de acuerdo a tu palabra. ¿Quieres convertirme en empresario del reino? Que sea de acuerdo a tu palabra. La iglesia de la década, escúchame, no tendrá temor de enfrentar pruebas a causa de la palabra. Porque hoy nosotros decimos, no, sí, María, qué bueno, recibió la palabra. Pero escúchame, María iba a quedar embarazada. Se le podía dañar el matrimonio. José no se había casado con ella. ¿Qué dirían sus padres? ¿Qué dirían sus suegros? ¿Qué diría la sociedad? En aquel tiempo, una mujer adúltera la mataban, la apedreaban. Pero María dijo, no me importa lo que piense la gente. No me importa lo que piense José. No me importa lo que piense los religiosos. Me importa lo que diga tu palabra. Y ahí dijo, me llamarán bienaventurada por todas las generaciones. La iglesia de la década, perdóname lo que voy a decir, le va a importar un comino lo que piense el diablo y sus enviados. La iglesia de la década será terca en la palabra, porque tú sabes que cuando Dios te da una palabra, en la palabra está la solución al problema. En la palabra está el tapaboca para los leones. En la palabra está la bendición que te protegerá de toda maldición que te quieran lanzar. Dígame amén alguien allá y levántate en tu casa y di que se haga conmigo conforme a tu palabra. Aleluya. Pero enfrentaremos pruebas por causa de la palabra. Hoy la iglesia está enfrentando una prueba. Hemos tenido que someternos a los gobiernos en el mundo y cerrar nuestros templos. Cuando yo considero que eso no es lo adecuado. Obedecemos porque la palabra nos manda a obedecer. Respetamos las autoridades porque la palabra dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Y yo creo que Dios va a honrar la iglesia porque la iglesia no se ha rebelado. La iglesia hemos entendido, hemos apoyado, guardando la gente. Pero llegó el tiempo de abrir las iglesias. Y no con 50 personas, no. Hay iglesias que le caben 1000, que le caben 2000, que le caben 3000. Y si hay protocolos para los buses, para el transporte, para los centros comerciales, ¿cómo no será más importante abrir la casa de Dios, que es de donde fluye la bendición para nuestro pueblo? Hay 3 que la aplaudieron acá y ojalá alguien allá en la casa esté diciendo amén, pastor. Vendrán consecuencias por obedecer la palabra. No todo será color de rosa. Hoy necesitamos creer la palabra a pesar de, pero esa iglesia que tenga fe a toda prueba será la iglesia que va a conquistar. Los retos que vienen esta década son grandísimos, pero solo se podrán conquistar con fe. ¿Qué cosa grande en el reino se conquista con incredulidad? ¿Qué empresa grande podrás levantar con incredulidad? ¿Qué ministerio hoy podrá crecer, se podrá sostener con incredulidad? No, la iglesia de la década será una iglesia con fe a toda prueba. Diga conmigo, fe a toda prueba. Así que, número 4, la cuarta mujer de la que quiero hablar, o esto es un grupo de mujeres, fue la que leí en Lucas 8 al comienzo. Dice que Jesús iba por todas las ciudades predicando el reino. Dice, los 12 iban con él. Y dice, algunas mujeres que le servían con sus bienes. La mujer representa la iglesia. Dice, muchas otras mujeres que le servían con sus bienes. Ahí estaba Susana, estaba Chuza, la mujer de Chuza, intendente de Dora. Era gente de dinero. Era gente, no era gente pobre, para hacerme entender mejor. Era gente que tenía recursos. Pero estas mujeres que representan la iglesia pusieron sus recursos, sus riquezas al servicio del ministerio de Jesús. ¿Y qué pasó? Que estas mujeres, ¿por qué lo hicieron? Estas mujeres sirvieron a Jesús porque estaban agradecidas. Lo voy a decir otra vez. Eran mujeres agradecidas. La iglesia de la década será una iglesia agradecida
y será una iglesia que pondrá sus finanzas al servicio del reino de Dios sin ningún reparo y sin ninguna condición. Gloria a Dios. Nadie me dijo amén aquí, Padre Santo. Acá alguien dígame amén. La iglesia de la década será una iglesia, escúchame lo que te voy a decir, que pondrá sus finanzas al servicio 100% de Jesús sin reparo, sin condiciones, sin criticar. El piano, dígame amén, por favor, la batería. Bueno, lo voy a decir otra vez. Ellas servían a Jesús. Una fue libre de 7 demonios. Otras de espíritus inmundos fueron sanadas de sus enfermedades, de sus locuras. Mis hermanos, necesitamos ser agradecidos. Nadie da a Dios si no es agradecido. ¿Cuánto vale la restauración de tu matrimonio? No hay precio para eso. ¿Cuánto vale que tu casa sea salva y no se vaya al infierno? Hablemos las cosas como son. No hay precio para eso. ¿Cuánto vale que haya sido sanada de esos tumores en tu barriga? Un servicio de milagros del pastor Iván. No hay dinero para eso. ¿Cuánto vale que tu matrimonio haya sido restaurado del adulterio? No hay dinero para eso. Joven, ¿cuánto vale tú que me estás escuchando? Que saliste de las pandillas, que estabas en droga, pero ahora estás sano. Ahora eres líder de un grupo. ¿Cuánto vale eso? No hay dinero que pueda pagar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Escúchame esto. Satanás ha querido vender la idea que lo material es superior a lo espiritual. Y eso es mentira del diablo. Entonces por eso se acerca gente a la iglesia que no son como estas mujeres, no son agradecidas, sino que están, escúcheme, los que critican el dar a Dios el diezmo, la ofrenda, la primicia, que hablan pestes de los pastores de la iglesia. Escúcheme, ¿lo digo o no lo digo? Son gente que está endemoniada. Están poseídas por un demonio que se llama Mamón. El Dios Mamón es el Dios dinero. ¿Y qué pasa? Tú no puedes tener dos señores. Estas mujeres decidieron decir: Jesús es mi Señor. No es el dinero, no es la política, no es el trabajo, no es mi familia. Jesús es mi único Señor. Ojalá alguien esté diciéndome amén por allá. Pero ¿qué pasa? Que hoy se trastocó eso. Ellas servían con su finanza porque sabían que Jesús estaba ejerciendo su ministerio. Y era un ministerio productivo. Era un ministerio que tenía milagros. Era un ministerio de fe. Era un ministerio que hacía discípulos y caminaba con los 12. Jesús tenía un gasto financiero grandísimo. Jesús no era pobre. Jesús tenía abundancia. Tanto que Judas podía robar. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia de la década será agradecida, dará a Dios de primero, no dará a Dios limosna, no dará a Dios de último. Jesús es primero. La iglesia de la década será una iglesia que nunca va a criticar la iglesia por el tema de dinero. Nunca, al contrario, la iglesia de la década será una iglesia que se sentirá honrada de que Dios cada día te pueda dar más semillas. Mis hermanos, te voy a decir algo, un secreto. ¿Quieres salir de los estragos de la pandemia? Siembra como nunca habías sembrado para que coseches como nunca habías cosechado. Esto es fácil. O no lo crees y criticas, o lo crees y te metes en el río de la bendición sobrenatural. Dígame amén. Alguien ahí por la televisión o la radio. A Pablo lo criticaron también por eso. Y Pablo dijo un día: bueno, ¿y qué tanto es que si yo siembro lo espiritual en ustedes, coseche lo natural? Pablo se las cantó así. ¿Qué tanto es? Hay gente que da a la iglesia y cree que le está haciendo un favor a Dios o al líder o al pastor. No, mis hermanos, cambiemos esa mentalidad. No le estamos haciendo un favor a nadie. Dios me está haciendo un favor a mí cuando me da semilla, me bendice, me da empresa, me da negocio y me permite bendecir su reino. ¿Por qué? Porque nosotros los de la fe no dependemos de lo que recibimos. Por eso no entramos en miedo en la pandemia. No estamos en afanes, no estamos en angustia, porque nosotros dependemos del cielo y de lo que sembramos en su reino. Y mientras hayas sembrado,
no importa lo que el diablo quiera robar en este mundo, tú tienes garantizada tu cosecha. Dígame amén alguien, por favor. Dije, tú tienes garantizada tu cosecha. La iglesia de la década dará a Dios sin ningún reparo. Y a los que tienen dinero les quiero decir algo. Tal vez este no seas tú, pero Pablo le dice a Timoteo, dice a los ricos de este mundo, no del reino, de este mundo, los que hacen dinero de acuerdo al sistema de este mundo, diles que no sean altivos, que no pongan su esperanza en el dinero, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo. Escúchenme los empresarios, esta pandemia nos enseñó que ni siquiera tener mucho dinero es lo que nos da seguridad. Porque cuánta gente he tenido que hablar que no viene a la iglesia, que están quebrados, quebraron en un mes el trabajo de 10 años, de 15 años. Mis hermanos, es cuando más tenemos que voltear nuestra mirada al reino de Dios y a sus principios. Dios te va a bendecir si das con la actitud correcta. Y si tú eres empresario, escúchame, tú no estás para diezmo y ofrenda allá, tú estás para otro nivel. Bueno, no me cambie el canal. Escúchame, si quieres ser una columna financiera, un empresario es aquel a que Dios le ha dado el don para hacer riqueza. Si tú ganas $1,000, tú das $100 de diezmo. Y si tienes fe, das 50 de ofrenda o 100 más, te quedas con $800. Pero si tú ganas $10,000 y das 1,000, a ti te quedan $9,000 para vivir. No, uno se queda con 800, tú te quedas con 9,000. Dios te dio un don, es el que más debería dar. Los que más deberían dar deberían ser los empresarios, los que tienen el don para hacer riqueza. ¿Qué es lo que te quiero decir? No te quedes en el nivel que estás. Ve al próximo nivel, porque siempre que Dios te pide algo, escúchame, es porque Él te lo dio. Número 2, es porque Él lo va a usar. Y número 3, es porque Él te quiere seguir multiplicando. Te lo repito, Dios te pide algo es porque Él te lo dio. Segundo, porque Él lo va a usar para bendecir su reino. Y tercero, porque Él ya está pensando en la cosecha que te viene. Dígame amén el camarógrafo que está allá. Me pasó algo, lo voy a decir. Una jovencita aquí de la iglesia, ella lleva meses, cogió un Uber y resulta que ella empezó a sembrar en la iglesia y preguntó esto del diezmo y la ofrenda. Y bueno, ella empezó su carrera y apenas empezó a sembrar y empezó a sembrar su trabajo, Dios la empezó a bendecir, una cosa impresionante. Y empezó a diezmar por adelantado y hacer una loca de fe en eso. Y entonces cogió un Uber y en ese Uber estaba un personaje que ojalá me esté escuchando, ojalá. Lo bendigo con toda bendición. Usted va a la iglesia, AME, y empezó a hablar porquerías de la iglesia, AME. Esa iglesia es un negocio. Ese pastor Iván lo único que hace es pedir plata. Y empezó a despotricar, mejor dicho, yo le llamo a eso los guerrilleros del evangelio. Y ella se quedó así preguntando, dice, ¿y usted por qué dice eso? No, es que yo llevo 20 años ya estudiando Biblia y yo conozco a esos pastores, esta iglesia, él como está en un nivel superior. Y él dijo, pues yo no llevo 20 años estudiando Biblia, pero yo sí sé que mi Biblia habla del dar, habla del diezmo y la ofrenda, y yo no tenía negocio, y a mí me ha ido supremamente bien. A mí Dios me ha prosperado, a mí Dios me ha abierto puertas, a mí me están llamando de todas partes, y yo no he hecho nada, lo único que he hecho es creer en Dios y sembrar sobrenaturalmente. Mis hermanos, esta jovencita de 23 que está nueva en la iglesia, pero con una mente renovada, creyó y está siendo prosperada. Y este señor que ya está viejo, no solo viejo de edad, viejo en la doctrina, viejo en seguir criticando, mis hermanos, está sin prosperidad, con puertas cerradas. ¿Qué es lo que te quiero decir? La iglesia de la década será una iglesia que no permitirá que critiquen la iglesia, ni que critiquen a su pastor, ni que critiquen a los líderes, porque sabe que el que critica, mi hermano, lleva maldición.
Eso, te lo estoy diciendo. Todo el que critica a Dios, a la iglesia, al pastor, incurre en maldición. No me creas, míralo. Pero ¿qué pasa? El que cree, el que siembra, será bendecido y será prosperado. Dígame amén, así sean los 4 pastores que están acá. Gloria a Dios. No falla, no falla. Ellas servían a Jesús sin reparo. Pero voy a hablar de la última. La mujer de Samaria. La mujer de la década será como la mujer de Samaria. ¿Cómo fue la mujer de Samaria, pastor? Esta mujer no era de la iglesia, no era judía. Y Jesús va a tomar agua al pozo y se encuentra con esta mujer y ahí suceden varias cosas. Primero Jesús se da cuenta que era una mujer que estaba en pecado, que había tenido 5 maridos. Le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Y ella estaba ahí en el pozo de Jacob. Las mujeres no podían entrar en contacto con los hombres de esa manera en ese entonces, pero tiene un encuentro con Jesús y Jesús les pide agua y Jesús luego le dice: mira, si tú tomas de la agua que yo te doy, nunca jamás tendrás sed. Y él se le revela como el Cristo. Y cuando esta mujer recibe esa revelación del evangelio, se vuelve loca de fe y va a predicar allá a todo su pueblo, a Samaria. Y toda su gente fue convertida porque esta mujer creyó con todo su corazón el evangelio, la palabra de Dios, la creyó y no tuvo reparo para hablar de Cristo. No tuvo reparo para predicar, para evangelizar. A los líderes judíos religiosos Jesús les dijo: yo soy el Cristo. Ellos no hicieron nada, no evangelizaron, no hicieron nada. Al contrario, se pusieron a predicar. ¿Cómo será la iglesia de esta década? La iglesia de esta década no tendrá reparo en predicar de Cristo. La iglesia de esta década no va a tener miedo delante de nada ni de nadie. Decir: yo soy cristiano, yo soy aleluya, yo le pertenezco a Cristo. No va a tener miedo de decir: yo no me emborracho, yo no hago negocios truculentos. La iglesia de la... Dígame amén alguien, por favor, así sea la batería. La iglesia de la década, los jóvenes de esta década, cristianos, no tendrán miedo de decir: yo soy cristiano, yo creo en la Biblia. No tendremos miedo de predicar el evangelio. No nos da vergüenza. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Es locura para el que se pierde. El que no tiene fe dirá que estás loco, dirá que somos fanáticos, que eso de la familia de hombre y mujer no, que debemos ser progresistas, que eso del aborto, que la mujer tiene derecho de manejar su cuerpo, no. Este evangelio es poder de Dios para el que cree. Lo voy a repetir: este evangelio es poder de Dios para el que cree. Y la moda cambia, los tiempos cambian, la cultura cambia, pero el evangelio seguirá siendo el mismo. Y ahora, mis hermanos, ¿qué puede pasar? Que por no querer ofender, por no caerle mal a alguien, por no ofender a cierta moda o ciertas corrientes filosóficas que no son de Dios, son del mundo, entonces podemos caer en el riesgo. Padre, ayúdame, Señor, que alguien reciba esta palabra, de caer en el temor del rechazo, que nos rechacen, o que la gente no venga a nuestras iglesias, o que no venga al grupo de nuestros jóvenes. Pero mi hermano, eso es mentira del diablo. El evangelio son buenas noticias. Y si no quieres ofender a alguien, escúchame lo que te voy a decir: el evangelio ofende. El evangelio ofende porque el evangelio es palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: es espada de doble filo. ¿Qué es lo que hace? Que la palabra divide. Te divide entre lo que es de Dios y no es de Dios. La palabra, este evangelio me dice a mí que el matrimonio tiene una sola manera de ser. Comienza entre hombre y mujer. Y yo creo ese evangelio. Este evangelio me dice que el aborto es asesinato. Y yo lo creo y lo defiendo.
Este evangelio me dice que yo no puedo prosperar robándole a la gente, mintiéndole a la gente, haciendo negocios truculentos, diciendo, véndame esta plata, yo te pago, te vas a ganar tanto y después te vas como un delincuente. No, ese no es el evangelio. Nadie me dijo amén acá. Este evangelio me dice que yo prospero cuando sigo su palabra, cuando confío en Él, cuando diezmo, cuando ofrendo, y eso sí, espíritu de pereza fuera. Este evangelio dice que los perezosos irán a la ruina, pero los de la mano diligente serán enriquecidos. Este evangelio me dice que aunque seas pobre, Él levanta al pobre y al menesteroso del polvo y lo sienta codearse con silla de reyes. Este evangelio me dice que nuestro Dios es juez justo y que no importa las injusticias que el hombre haya hecho contigo, Dios hará justicia. Y este evangelio me dice que al soberbio Dios lo rechaza, pero al humilde Él lo bendice y le da favor. Así que, iglesia, dejémonos de tanta tontería y no tengamos miedo de predicar el evangelio. Si te rechazan, no te están rechazando a ti. Bienaventurados los que sean rechazados, vituperados a causa de mi evangelio. Pero este evangelio también me dice que si tú recibes a Cristo, no importa tu pasado, Él te sana, Él te limpia, Él te perdona, Él te libera, Él te unge y Él te prosperará como jamás nunca has tenido prosperidad. Ahora sí, denle un aplauso a alguien aquí, el que lo crea. No tengas miedo de predicar el evangelio. Esta mujer predicó. Esta mujer salió como loca. El Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Y toda esa zona fue conquistada para Cristo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos han conocido de Cristo este año? No digamos este mes, este semestre. Este año. ¿Cuántos han conocido de Cristo por tu testimonio? ¿Cuántos han conocido de Cristo porque el evangelio se ve en tu casa? Joven que me estás escuchando, ¿cuántos jóvenes han sido impactados porque el evangelio se ha manifestado en ti? Esos jóvenes que te conocían antes, ahora te ven a ti y dicen, wow, ¿cómo ha cambiado? Mis hermanos, el evangelio cambia. Yo dije, el evangelio cambia. El Jesús que yo conozco transforma tu mente, transforma tu corazón, transforma tu finanza, transforma tu vocabulario. No tengamos miedo, mis hermanos, no me avergüenzo del evangelio. Y yo llevo 20 años conociendo esta palabra, predicando esta palabra y jamás me he arrepentido. Nunca he pasado pruebas, he pasado luchas, momentos difíciles, pero nunca me he arrepentido de seguir a Cristo. Tú que te has apartado, hoy Dios te está haciendo un llamado y te está diciendo, hijo, hija, regresa a mi brazo antes que sea demasiado tarde, regresa. ¿Por qué? Porque este evangelio me dice también que no hay dos caminos, no hay tres caminos, hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Si lo crees, dale un aplauso a Dios allá en tu casa y di, Señor, no me avergonzaré de tu evangelio. Así que esta es la iglesia de la década. La iglesia de la década, para cerrar, será la iglesia como María de Betania, pasión por su presencia. La iglesia de la década será como María Magdalena, fidelidad a toda prueba. La iglesia de la década será como María de Belén, la madre de Jesús, fe a toda prueba, rendición a su palabra. Será como las mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Daremos a Dios nuestra finanza sin reparo, sin condiciones. Y será la iglesia de la década como la mujer de Samaria. Proclamaremos el evangelio de Cristo, cueste
lo que cueste. Si tú eres esa iglesia, levántate allá en tu casa, levanta tus manos. Yo quiero orar para que estas 5 virtudes, estas 5 características de la iglesia no se nos olviden, porque estos 10 años, de aquí al 2030, bendito Dios, manténnos con vida, manténnos vigorosos, manténnos atentos, manténnos, Señor, llenos de salud, de prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? En el 2030 estaré vivo, estaré con ansia. Que en el 2030 podamos decir, somos una iglesia con pasión por su presencia. Que en el 2030 podamos decir, somos una iglesia fiel a Dios. Que tú puedas decir en tu casa en el 2030, sigo siendo una casa de fe, una casa con fe a toda prueba. Que tu matrimonio diga, mi matrimonio y mi finanza sirven al reino de Dios sin reparo. Y que en el 2030, bendito sea Dios, sigamos predicando este evangelio con amor, con pasión, sin miedo, sin condenación, pero con pasión a toda prueba. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. A tener pasión por tu presencia. Ayúdame a ser fiel en medio de la prueba. Ayúdame, Señor, a tener fe, creer en tu palabra a pesar de las circunstancias. Ayúdame, Señor, a darte a ti siempre lo mejor de mi finanza. Y ayúdame con pasión en mi boca para predicar las buenas nuevas, para defender tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Yo creo esto para los jóvenes de esta casa. Yo creo esto para tu hogar. Yo creo estas virtudes para tu familia. Yo creo estas virtudes para la iglesia AMI. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dilo allá, Padre, yo recibo esa palabra. Yo la recibo. Yo la recibo. Yo la recibo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.